Lourdes Castañeda Ángeles. A continuación les presentaré mi actividad integradora número 1, que lleva por nombre El átomo y sus alcances. Módulo 14, semana 1, facilitadora Luz Elena Peralta Ábalos. Grupo M14, campus 3, generación 18-BB-022, 11 de octubre del 2020. A continuación hablaremos sobre el átomo y sus alcances. Principalmente estaremos hablando de 4 modelos atómicos, empezando desde el modelo atómico de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Pero antes de empezar me gustaría recordar ¿qué es un átomo? Pues bien, un átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Las características de los átomos les permiten combinarse y formar sustancias más complejas. Al mismo tiempo es la unidad contribuyente más pequeña de la materia, que tienen las propiedades de un elemento químico, como lo es el sólido, líquido o gaseoso. Se plasman y se componen de átomos neutros. Los átomos son microscópicos y sus tamaños típicos son alrededor de 100.000 millonésimas partes de un metro. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, el átomo está formado por un núcleo con patrones y neutrones y por varios electrones orbitales, cuyo número varía según el elemento químico. Ahora sí, comencemos y aprendamos un poco más sobre los modelos atómicos. El modelo atómico de Dalton es una de las materias que está formada por partículas indivisibles, indestructibles, idénticos y extremadamente pequeñas, llamadas átomos. Al mismo tiempo está formado por 2 o más tipos de diferentes átomos, los cuales varían en masa y propiedades. Como bien sabemos, el modelo atómico de Dalton está basado en sus observaciones sobre el comportamiento químico de las sustancias, en el que consideró al átomo como una de las esferas sólidas indestructibles. Algunas de sus características son: toda la materia está formada por partículas extremadamente diminutas, llamadas átomos. Todos los átomos de cualquier elemento son semejantes entre sí, particularmente en peso. Por último, reconozcamos que los átomos permanecen indivisibles durante las reacciones químicas. Ahora veamos el modelo atómico de Thomson. Este modelo está formado por electrones de cargas negativas incrustadas en una esfera de carga positiva, donde el núcleo está rodeado en diversas órbitas circulares, quienes determinan diferentes niveles de energía, donde los cuales reciben el nombre de número cuántico, principalmente, y se representan con la letra N. Los electrones están repartidos de manera uniforme por todo el átomo. Al mismo tiempo, el átomo es neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con las cargas positivas. Thomson propuso un modelo atómico según el cual los electrones giran alrededor del núcleo en niveles bien definidos. Así fue como Thomson sugirió un modelo atómico que consistía en una esfera con cargas positivas en el cual estaban incrustados a manera de pasas en un pastel. Pues bien, ahora vemos el modelo atómico de Rutherford. En este modelo podemos observar que el átomo está formado por 2 regiones, una corteza y un núcleo. En la corteza del átomo se encuentran los electrones girando a gran velocidad alrededor del núcleo, donde el núcleo es una región pequeña que se encuentra en el centro del átomo, que posee la carga positiva. Sin embargo, el núcleo posee la práctica totalidad de la masa del átomo. Rutherford descubrió el núcleo del átomo y se propuso que en su mayor parte el átomo solo era un espacio vacío. La masa y la carga positiva del átomo, protones, estaban concentradas en un núcleo y los electrones giraban de manera de satélites, describiendo diferentes trayectorias. Por último vemos el modelo atómico de Bohr. Postula que los electrones describen órbitas circulares establecen alrededor del núcleo del átomo sin radiar energía. Sin embargo, los electrones solo se pueden encontrar en ciertas órbitas, no todas las órbitas están permitidas.
La distancia de la órbita al núcleo se determina según el número cuántico. En cambio, los electrones solo se emiten o absorben energía en los saltos entre órbitas. En dichos saltos se emite o absorbe un fotón, cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles, determinada por la fórmula. Como podemos observar, el átomo se asemeja a una esfera con materia de carga positiva y con electrones, particularmente cargadas negativamente, que están presentes dentro de la esfera. Las cargas negativas y positivas son igual en magnitud, por lo tanto, un átomo no tiene carga en su conjunto y es eléctricamente neutro. Al estudiar cada uno de los modelos atómicos podemos observar que en cada uno de ellos hay grandes diferencias. Pues bien, en el modelo de Dalton la diferencia que existe es que no tiene subpartículas y al mismo tiempo es invisible. Sin embargo, la carga es neutra y es generada por el átomo en su totalidad. En el modelo de Thomson es que los electrones son estáticos, están inmóviles en el núcleo y las subpartículas están juntas en un mismo lugar. Sin embargo, en el modelo de Rutherford, la diferencia que existe entre los dos modelos pasados es que tienen la misma cantidad de energía y los electrones de un átomo y las órbitas están todas a la misma distancia. Por último, podemos ver que en el modelo de Bohr la diferencia que existe es que todos tienen electrones de un átomo y tienen la misma cantidad de energía y los que están más cerca del núcleo tienen menos energía. Asimismo, las órbitas no están a la misma distancia del núcleo. Es así que podemos darnos cuenta que al estudiar un poco de estos temas de los diferentes modelos atómicos, podemos darnos cuenta que en cada uno de ellos hay una gran diferencia entre sí, generando las diferencias desde su estructura electrónica, la sustancia elemental, en el elemento desde su forma más estable en la naturaleza y en el elemento combinado en las múltiples sustancias en las que se pueden aparecer. Al ir conociendo poco a poco sobre los diferentes modelos atómicos, podemos darnos cuenta sobre cómo está formado cada uno y qué diferencias existen entre ellos. Pero ahora es momento de conocer un poco más sobre cuál es la ecuación química de cada uno de los modelos atómicos y cómo es que forman enlaces. La relación entre la reacción química y los modelos atómicos se concentran en la estructura y formación de los nuevos compuestos. Esto es proporcional al conocimiento de los enlaces que se forman. Asimismo, los modelos atómicos son esenciales porque nos ayudan a comprender cómo se unen y se forman las estructuras provenientes de una reacción química. Es por este hecho que se relacionan en la estructura y formación de cada compuesto y la forma en que cómo se disponen sus partículas subatómicas, electrones, patrones y neutrones, las cuales determinan las características químicas de un elemento, lo cual nos permite saber que las características químicas de un elemento determinan la manera en que se formarán moléculas con que átomos y bajos se coinciden van a reaccionar y el compuesto resultante. Un ejemplo de ello es en el modelo de Bohr. Este nos indica cómo la estructura de cada órbita permite generar mejores enlaces y comprender disposición de los átomos en una reacción previa. Una reacción química es un proceso mediante el cual dos o más sustancias reactivos transforman su composición para formar una o más sustancias nuevas. Los productos, absorbiendo o emitiendo energía durante el proceso.
La sustancia que se encuentra del lado izquierdo de la flecha se llaman reactivos. La flecha significa produce y la sustancia que se encuentra a la derecha de la flecha se llaman productos. El coeficiente es el número que se escribe a la izquierda de la fórmula. Representa el número de moléculas que hay de la sustancia. Los coeficientes 1 no se escriben. El subíndice es el número que se escribe a la derecha y debajo de los elementos químicos. Representan el número de átomos que hay en una molécula. Los subíndices 1 no se escriben.